10:36 de la mañana, seguimos en Velocidad Argentina. Uri, ¿todo tranquilo por ahora? Todo muy bien, todo tranquilo, viendo acá cómo se va desarrollando esta cuestión del desdoblamiento electoral en la provincia. Interesante las palabras de Lago, siempre muy interesante. Vamos a cambiar de tema, no tanto, no nos vamos a alejar tanto del peronismo y vamos a hablar un poco de la marcha de la CGT, del paro de 36 horas de la CGT. En línea para hablar del tema tenemos al titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Contanos un poco, cómo viene y qué expectativas tienen para mañana. ¿Ustedes se suman ya directamente mañana o el jueves? No, a ver, nosotros venimos participando de la ronda de los jubilados. Todos los miércoles lo hemos definido como una agenda permanente en nuestro último congreso, que lo hicimos hace 20 días aproximadamente, así que mañana nos sumamos nuevamente a la convocatoria, en este caso que impulsó la Confederación General del Trabajo. Creemos que mañana va a ser una jornada multitudinaria porque el gobierno se le ha caído la careta, se le han caído las mentiras, se le derrumba el relato y ya nadie cree que el ajuste lo paga la casta política, sino que efectivamente quienes están pagando el ajuste salvaje que hizo este gobierno son, entre otros, los jubilados que cobran una mínima que no llega entre el bono y lo que cobran en la mínima, 400.000 pesos. El gobierno que ha decidido quitar la posibilidad de que 9 de cada 10 mujeres no puedan jubilarse, 7 de cada 10 hombres no puedan jubilarse porque han quitado la moratoria. Y mañana va a ser una jornada multitudinaria porque frente a las mentiras permanentes del gobierno, lo único que están logrando es solidaridad, compromiso, acompañamiento de todos los sectores organizados o no de la sociedad que ven el reclamo de los jubilados como un reclamo justo que tenemos que acompañar todos, y mañana no me cabe la menor duda de que va a ser una jornada muy grande, importante, masiva, multisectorial, acompañando una vez más el reclamo de los jubilados y jubiladas. Y por supuesto que el día jueves también venimos trabajando y hablando con muchísimos sectores para convocar y adherir al paro general convocado también por la Confederación General del Trabajo el día 10. Bien, Alejandro, ¿cómo está viniendo esta especie de conjunción que están teniendo con la CGT? Porque uno ve dos caras de un mercado laboral que está en cambio permanente. Ustedes, trabajadores de la economía popular, y la CGT por ahí más relacionada con un mundo del trabajo que va cambiando. ¿Cómo están logrando esa especie de trabajo en conjunto? Bueno, a ver, tiene como dos aspectos nuestro acercamiento, nuestro trabajo en unidad con la CGT y otros sectores, y las otras centrales también, pero principalmente con la CGT. Una tiene que ver con construir unidad en defensa de los intereses de la patria y en defensa del pueblo argentino frente a un gobierno que está desarrollando una política criminal que ha caído sobre las espaldas de la mayoría del pueblo trabajador y del pueblo pobre, y en eso sentimos la necesidad de construir unidad con todos los sectores, pero principalmente con los sectores organizados en los diferentes gremios, y por eso nuestro acercamiento con la CGT, pero también hay un aspecto más de carácter estratégico que tiene que ver con discutir una realidad que nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que es la realidad de los trabajadores que están afuera del sistema, de lo que se conoce como el sistema formal, que hoy implica que es más de la mitad de los trabajadores en la Argentina se encuentran en la economía popular, se encuentran en la pobreza, se encuentran por fuera del sistema formal, y no es algo que decimos simplemente nosotros, sino que se pueden comprobar con las estadísticas que, por ejemplo, sacó el INDEC hace un par de semanas, en donde decía que el 52% de los trabajadores están por fuera del sistema formal. Entonces, hay un debate de carácter estratégico que quizás nosotros tenemos algunas ideas de cómo encarar la resolución de ese problema, que tienen que ver principalmente con ordenar una realidad de nuestro sector, que nosotros decimos que son trabajadores que se autoinventan su trabajo en diferentes ramas de la economía popular, y que nosotros tenemos que empujar colectivamente con los trabajadores, con los empresarios, con el Estado, con las fuerzas políticas, a poner el centro en planificar,
en estudiar, en pensar políticas específicas para ese sector que se autoinventó su trabajo producto de la crisis y que necesita un acompañamiento distinto del Estado. Bueno, hay una necesidad estratégica de abordar de conjunto esta problemática, porque no es una problemática simplemente de aquellos que quedaron por fuera del sistema, sino que tiene que ver con la necesidad de discutir un modelo de país desde la perspectiva integral de los trabajadores, y por eso para nosotros ha sido muy importante, es muy importante y tiene un carácter estratégico seguir fortaleciendo la discusión con el conjunto del movimiento obrero, porque entendemos que no se puede resolver el problema de los que están afuera si no es asumido desde el conjunto de la clase trabajadora en la Argentina. Alejandro, ¿cómo impacta, faltan menos de un día para el inicio de la movilización, todo el ruido exterior que hay en el peronismo en sus diferentes vertientes y además a partir de los cruces de ayer por el desdoblamiento de Kicillof? ¿Les hace ruido? ¿Cómo lo ves vos a esto? ¿Cómo lo sentís? ¿Un ruido innecesario? ¿Lo es o no? A ver, nosotros lo venimos planteando desde el inicio del gobierno de Milei, porque sabíamos, entendíamos y creíamos que las políticas que iba a aplicar el gobierno de Javier Milei requerían construir una amplia unidad para confrontar con el gobierno, porque era un gobierno que efectivamente dejó comprobado en la realidad que no tiene límites, que está decidido incluso a reprimir, a riesgo de poner en riesgo la vida del pueblo argentino. Lo hemos visto en varias de las últimas movilizaciones. Tenemos el caso de un colega de ustedes que es fotógrafo, que fue a cubrir la movilización, que fue a laburar, que es el compañero Pablo Grillo. Todos vimos como un policía de la Federal le pegó una patada en el pecho a Beatriz Blanco, una jubilada que fue a manifestarse pacíficamente y casi se rompe la cabeza por el impacto fuerte que tuvo en el piso. La semana pasada otro colega de ustedes que lo pasaron por arriba con las motos la Policía Federal. Bueno, es un gobierno criminal, deshumanizado, que vino a saquear el país, que vino a construir leyes para favorecer al poder económico concentrado, entregarle a sus amigos como Elon Musk y compañía los recursos naturales, los recursos estratégicos, y sabíamos que para enfrentar eso necesitamos construir unidad, y para nosotros lo más importante todavía en este momento sigue siendo construir unidad para enfrentar a Milei. La verdad que las discusiones palaciegas, las discusiones de estrategia electoral, para nosotros por lo menos tienen un carácter secundario. Entiendo que el gobernador fijó un cronograma determinado, hay que fijar cuál es la fecha, definir quiénes son los candidatos, dejarse de joder, porque acá lo más importante no es un espacio político en particular, es cómo somos capaces de construir un freno de conjunto al gobierno de Javier Milei y por supuesto también construir una salida que ponga en el centro los problemas que va a dejar Javier Milei y que incluso venimos arrastrando hace tiempo, porque en el caso de la economía popular o de los trabajadores que están afuera del sistema formal o la pobreza que también estamos viviendo, no solamente es producto de las políticas que ha implementado este gobierno, sino que tenemos que hacernos cargo que, por ejemplo, en el último gobierno hemos terminado con 42% de pobreza. Entonces hay que dar un debate sincero, y para nosotros el debate sincero tiene que estar puesto en la realidad, en los que trabajan, en la realidad de los de a pie, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, de los excluidos, de los campesinos. No hay otra discusión más importante que sea construir ideas, políticas, propuestas para resolver ese problema. Después las maniobras electorales son secundarias, en nuestro caso los candidatos son secundarios. Para nosotros lo principal es poner la agenda, las propuestas, el programa arriba de la mesa, y el que esté dispuesto a llevar adelante la agenda, en este caso de los más humildes, para nosotros va a ser a quien decidamos acompañar. Si es mujer, si es varón, si es lindo, si es feo, no nos importa. Lo importante son las ideas que tiene que expresar un espacio político, y el que no entienda que venimos de una derrota muy profunda, creo que no va a entender bajo ningún punto de vista lo que está pasando en la realidad actual, porque el que cree que solo perdimos por una mala elección, por una mala maniobra electoral, no entiende que hay un fin de ciclo, no entiende que Milei catalizó una bronca. Miren, nosotros lo decimos, lo intentamos graficar de la siguiente. Es muy interesante lo que está diciendo, porque en las altas esferas... Déjame decirte una cosita, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos que Milei catalizó una bronca. ¿Se acuerdan en el 2001 cuando el que se vayan todos? Sí.
Milei, después de 20 años, le dio una salida pacífica a un problema que no pudo resolver la política, que fue la desigualdad que generaron los modelos económicos, que si bien hubo momentos de mucha distribución económica y logramos construir o recuperar derechos, fue muy importante, pero hubo problemas. Vuelvo a insistir con un dato, 42% de pobreza en el último gobierno, lo pongo entre comillas, popular. Milei gana la elección con la idea de combatir a la casta política. Por supuesto que Milei, por su modelo económico, es incapaz de resolver la crisis social, la crisis de representación. No es casualidad que en las calles de la Argentina, en las movilizaciones de los últimos tiempos, vuelve a sonar el que se vayan todos. El que no entienda el mensaje del pueblo argentino en la última elección y lo que está pasando hoy en la realidad, yo creo que va a quedar a contramano de la historia. Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y disculpen, un abrazo grande y mucha fuerza. Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular.